Eh, Quiero invitarlos a buscar Josué capítulo 24. Estamos considerando el tema de la paternidad con el libro llamado Teología de la Familia. Y trataremos dos temas. Uno tiene que ver con la necesidad de orar y enseñar la palabra de Dios a nuestras familias, y el otro acerca de la corrección, la reprensión a nuestros hijos. Y el autor comienza con este pasaje en Josué capítulo 24, versículo 15, un versículo bien conocido. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un pasaje que debe estar grabado en nuestros corazones. Este pasaje nos muestra la firme convicción de un hombre de Dios de cuidar de su casa, de cuidar de su familia, de que se adore en su hogar al único Dios vivo y verdadero, al Dios vivo y verdadero. Es la determinación de un hombre fiel a Dios, aunque otros vayan a servir a otros dioses, aunque otros decidan lo que decidan, aunque la multitud vaya por otro camino, yo voy a servir a Dios y voy a procurar que mi casa también lo haga. Josué fue un hombre de Dios, un hombre usado por el Señor para introducir a Israel a la tierra prometida, Canaán. Muchas batallas, muchos momentos difíciles, y el Señor lo auxilió. Nada faltó de las palabras de Dios, y ahora está en su edad adulta, ya un anciano, podríamos decir. Él está pronto a retirarse y pudo haber dicho: bueno, ya yo he trabajado mucho, ya he hecho suficiente, ya mi parte está cumplida, y ahora les toca a ustedes. Sigan ustedes, porque ya yo soy viejo, ya para qué. No, él no hace eso. Eso es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a nuestras vidas. En todo momento el Hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, aún llegando al final de sus días. Es muy triste que muy pronto, después de la muerte de este hombre, se leen estas palabras acerca del pueblo de Dios, en Jueces 2:10. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Son tristes esas palabras, son palabras muy tristes. Se levanta otra generación. Entonces hay un deber en nosotros de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras familias. Es un deber que Dios demanda de nosotros. No sabemos qué vayan a hacer otros, pero nosotros delante de Dios tenemos este compromiso. Si usted hoy es un creyente, un hombre de Dios, el llamado es a seguir el ejemplo de hombres que amaron a Dios y lo adoraron, aún en la edad que esté, ya sea joven, ya sea adulto, ya sea un anciano. Pues Dios nos ha dado todos los recursos para hacerlo. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado todo lo necesario para cumplir esta labor y poder decir nosotros: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo daré ejemplo y guiaré a mi familia a una adoración a Dios. Thomas Doolittle, siervo de Dios, es el que nos va a hablar hoy, junto con otro hombre, acerca de este deber de enseñar la palabra de Dios y orar, y esta será la primera parte. Entonces los invito a buscar Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Vamos a ver unos pasajes antes de comenzar para nuestros corazones en estas palabras. Éxodo 12, dice 26 y 27. Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?
Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Otro pasaje más, Deuteronomio capítulo 6, pasajes conocidos, pero debemos de repasarlos. 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 18 y 19. Dice, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todos estos pasajes nos muestran la innegable labor y llamado de Dios a que en medio de nuestros hogares se haga saber quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. No es cosa de baja estima, sino algo realmente urgente e importante. Hay que dedicar tiempo a esto porque el Señor lo manda, no es opcional. El Señor no lo da como una recomendación o una consideración. Él lo manda como un deber, como una orden, como un mandamiento al cual el pueblo debe obedecer. Asegurarnos de que no se olviden las palabras de Dios, de que no se olviden en medio de nuestras familias quién es Dios. Uno de los pecados de Israel fue olvidarse de la salvación de Dios. Ellos se olvidaron de la salvación de Dios. Que no nos olvidemos nosotros de quién es nuestro Salvador y lo que ha hecho por nosotros. Y transmitir entonces a las nuevas generaciones estas verdades. Para transmitir esto entonces, este siervo de Dios nos dice que hay una necesidad urgente de orar. Esta hermosa labor de leer la Biblia debe hacerse con previa oración para que Dios ilumine nuestras mentes y la de aquellos que recibirán su palabra, ya que de otro modo no habrá beneficio en la lectura. Entonces nos inclinamos primeramente a Dios para pedir su bendición. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la palabra del Dios vivo. Esto no es cualquier libro, esto no es un libro de estudios sociales, de ciencias, de matemática, aunque habla de muchas cosas, pudieran ser generales en la vida. Pero este es el libro de Dios. Nos habla de Él, de quién es Él, de quién somos nosotros, de su salvación, de sus atributos. No es cualquier libro. Nos va a hablar del bendito y eterno y glorioso Dios. Este libro fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y solo aquel que inspiró a estos hombres puede traer a nosotros la luz necesaria para poder entender y aplicar estas palabras a nuestras vidas y a las vidas de otros. Solo Dios puede hablarnos de nuestra condición espiritual, de la única solución al pecado del hombre, de cómo enfrentar las enfermedades espirituales, de cómo luchar contra nuestros enemigos, de cuál es el único camino y la única senda. Así que esto demanda oración y pedir al Señor su guía. Que no es que nuestros hijos, nuestras esposas puedan escuchar de nuestros labios que este lo consideramos un santo deber. Y que lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Por eso vamos a Él en oración. Hacer conocer a nuestra familia la gloria, la santidad y la majestad de Dios. A veces cuando yo leo pasajes que hablan acerca de la gloria de Dios, de honrar a Dios, de servirle, yo digo, cuánta profundidad hay en estas palabras. Y cuánta necesidad yo tengo del Señor, de pedirle, Señor, ayúdame a poder expresar estas palabras como tú las enseñaste, de la forma correcta. Y solamente Dios puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos a estas verdades por su Espíritu y también las de ellos para que las tengan por cosas realmente preciosas. Por eso debemos ir al Señor en oración y Señor, ayúdame a ver esto precioso y poder transmitirlo a ellos. Y haz una obra en ellos. Entonces necesitamos orar para que Dios traiga arrepentimiento a sus vidas y puedan confiar en las promesas de Dios. Entonces hay razones sobradas para leer y orar juntos. Son cosas profundas del Señor, no es fácil explicarlas. Explicar la obra de Cristo cuando nos encontramos palabras como la regeneración, como la justificación.
como la adopción, como la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay muchas verdades en la palabra de Dios, doctrinas, y necesitamos la guía de Dios en oración para poder enseñar estas verdades. Se hablará del cielo, del infierno. Ante todo este panorama, nosotros debemos ir al Señor en oración para que nos ayude a explicar con palabras claras y sencillas a nuestros hijos estas verdades. Cuando yo los domingos voy de regreso a la casa con mi familia, yo hago un test ahí en el carro. ¿Qué aprendieron hoy? Y entonces me doy cuenta de que hay palabras de que tal vez se dijeron en los sermones que los niños no entienden y no pudieron comprenderlas. Y es mi deber ayudarles a entender esas palabras. Y solamente con la guía del Señor, uno que puede hacer estas cosas, pedirle, Señor, ayúdame a aplicar y reafirmar esas verdades que se han enseñado de la palabra de Dios, porque esas palabras deben ser guardadas en el corazón. Y es Dios por su Espíritu quien puede hacer estas cosas. Así que entonces vemos una necesidad de orar a Dios y que nos auxilie en esta labor, porque no es una labor fácil. Debemos orar también porque hay una necesidad que nuestra familia tiene de conocer de Dios y su salvación. Tenemos este sagrado deber de hacer conocer a Dios, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, comenzando en nuestros hogares. Debemos mostrarles a Dios por medio de su palabra leída de forma regular y ordenada. ¿Cómo van a creer si nadie les habla? ¿Cómo van a creer? Hay que mostrarles el camino de vida, la gracia salvadora, cuál es la única paz para el alma. Considerar que están ciegos y son incapaces humanamente de entender estas cosas si no están en Cristo. Necesitamos orar para que Dios tenga misericordia de sus almas, de nuestras propias almas, nuestros propios corazones. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Varones, mientras que tu hijo sin Cristo va al infierno, tú sigues viendo YouTube, tú sigues jugando, tú sigues entreteniéndote, sigues gastando el tiempo en cosas tan vanas, mientras que tus hijos sin Cristo van camino al infierno. ¿No hay necesidad de orar entonces? ¿No hay necesidad de pedirle a Dios que nos auxilie en esta labor de poder enseñar la palabra de Dios y enseñarles que solo hay uno que les puede dar vida? También debemos orar para que el Señor nos ayude en medio de la situación y el tiempo que vivimos, porque se presentarán tropiezos. Usted va a querer enseñar la palabra de Dios y aparecerá que el hijo ya tiene pereza, que ahora tiene que hacer la tarea y aparecerán una serie de tropiezos que Satanás traerá, que alguien llama a la casa en ese momento. Señor, guarda este momento en que yo voy a enseñar la palabra a mi familia para que no hayan estorbos, para que no hayan tropiezos. Hay una lucha a muerte. Satanás va a hacer lo posible para que no realices esta sagrada labor. La disposición natural de las personas sin Cristo es a huir de Dios. Pero nosotros tenemos que en el Señor tomar esa labor y hacerlos que ellos vengan y escuchen la palabra de Dios, porque es una labor sagrada. Si hubiera un incendio en nuestra casa, nosotros haríamos lo posible por sacarlos, porque hay una necesidad urgente y aplicaríamos todos los medios necesarios para salvarlos. Que el Señor nos ayude entonces en esta labor, en esa oración intercesora a favor de tu familia, que es una necesidad diaria para que Dios disponga y capacite a estos para recibir la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo a los de Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los esposos que han estado en la labor de parto de sus esposas pueden dar testimonio que eso no es nada fácil. Gracias a Dios por la ayuda que el Señor da a nuestras esposas.
Y Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir, no una vez, una y otra. O sea, hay un esfuerzo tremendo por las almas, para que Cristo llegue a sus vidas y sea formado en ellos. También este hermano nos insta a orar y pedir a Dios el conocimiento y la bendición sobre estas enseñanzas y la instrucción. Del Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh Señor, abre mis ojos para yo poder enseñar a estos. Son maravillas que el hombre natural no puede ver, solo Dios puede hacerlas ver. Al joven, al niño, al adulto, como Cristo vino a este mundo. Especialmente nos acercamos en estos días a esa maravillosa oportunidad de enseñar la encarnación de Cristo. Y enseñarles qué es verdaderamente la Navidad. Oh Señor, ayúdame a enseñarle a mi hijo toda la bendición que hay para este mundo que tu Jesucristo haya venido. La necesidad que él tiene de creer en aquel que Dios envió para salvación de los hombres. Excelentes oportunidades, buenas oportunidades. Oh Señor, ayúdame en estos tiempos y dame la sabiduría que necesito. Entonces, este hermano nos guía para que podamos tener esto presente en nuestra vida, la necesidad de enseñar la palabra de Dios y de orar al Señor para pedir esa sabiduría. En segundo lugar, los padres y la disciplina es el segundo tema. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya en la clase de escuela dominical nosotros hemos tenido un tema acerca de esto y el pastor Alexander nos ha dado una buena enseñanza y vamos a volver a repasar algunas cosas que ya hemos escuchado. En primer lugar, este hermano llamado William Gouge, me parece que es el apellido, nos dice que lo primero es el amor, la fuente de todos los deberes del padre hacia su familia debe ser inundada o guiada en amor. Y esta frase debe hacernos pensar que si estamos siendo fieles a este amor hacia nuestra familia, haremos todo aquello que Dios nos manda. Si verdaderamente usted ama a su familia, hará todo lo que Dios le manda. Él comenta que si no hay amor, todas las cosas que pasan con los hijos, preocupaciones, situaciones de salud y todo lo que se requiere de ser padre será una carga pesada en lugar de ser una bendición. Si no hay amor. Si no hay amor, qué terrible es esa situación. Pero cuando hay amor, un padre va al hospital aunque venga del trabajo cansado y se lleva a su hijo al hospital porque está enfermo, ¿verdad? Puede estarlo cansado, pero por amor a él y lo que está pasando me lo llevo al hospital. Usted puede estar bien cansado, pero su hijo le dice, papá, vieras que no he entendido esta tarea, que yo necesito que me ayudes. Por amor a ese hijo, usted saca un tiempito. Venga, abramos y le explico esto. Por amor. Pero si no hay amor, todo aquello se vuelve una queja, un dolor, un cansancio. Cosa pesada y dolorosa. Ahora, si nosotros en el ámbito material consideramos esas cosas, que las hacemos por amor, ¿cuánto no más en lo espiritual, que es de valor eterno? Cuando no hay amor, ¿qué pasa? Los niños están descuidados. Yo he escuchado casos de personas que cuentan que han entrado a casas y ven a aquellos niños descuidados, una cosa terrible. ¿Y qué es lo que piensa la gente? Y estos padres no tienen amor por estos niños, porque mire lo descuidado que están. Igual debemos pensar en lo espiritual. Si amamos a nuestros hijos, vamos a procurar por ellos el bienestar espiritual. Los niños no tienen capacidad de cuidarse a sí mismos. No tienen capacidad. El ser humano no fue hecho para de niño cuidarse a sí mismo. Y eso nos muestra nuestra necesidad de Dios. En el mundo animal usted ve una cebra, tiene su bebé, su cría y prontamente se levanta
y ya comienza a caminar y a andar y prontamente come. Pero el ser humano no, es totalmente dependiente. Es totalmente dependiente. Los niños necesitan de la guía y la ayuda de los padres. Hay un amor natural o un afecto natural que Dios da a todo padre, a toda madre, y es algo terrible. Que llegando el fin de los tiempos, ese amor natural aún también se va a acabar en muchos. Por causa del pecado. Pero en los creyentes no es así. Pues hemos sido renovados y uno de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu es amor. Por eso es que podemos amar verdaderamente. Qué tiernas palabras usaba Salomón al hablar de su padre en Proverbios 4, 3 y 4. Leo para ustedes. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Él recuerda las palabras tiernas de su padre. Lamentablemente David descuidó a otros hijos y no los amó como lo mostró a Salomón, amonestándole. Todos los padres necesitamos aprender de estos ejemplos. Todos nuestros hijos necesitan atención. Todos necesitan ser cuidados y enseñados. Entonces este hermano nos habla acerca de la necesidad de la amonestación y la amonestación frecuente y la amonestación adecuada. La palabra amonestación tiene la idea de poner algo en la cabeza, en la mente, de instar, de insistir en algo. Y la amonestación adecuada, él lo llama también disciplina. La instrucción de los padres a los hijos debe ser constante. No puede ser algo que simplemente se dice una vez y después no se vuelve a decir. Y pensar que porque lo dijimos una vez, ya el niño lo acepta. Los padres vemos eso, hay que estarlo repitiendo y volverlo a decir una y otra vez. En Deuteronomio 6:7 está esa palabra, y la repetirás a tus hijos. El doctor James Adams, siervo de Dios, en un libro que se llama Volver a la pizarra, dice lo siguiente: la palabra repetirás, traducida como poner profundamente en la versión Berkeley de la Biblia en inglés, comenta que el verbo usado en hebreo significa poner algo dos veces. Esto significa dígalo otra vez, o sea, repita. Se utiliza la misma palabra para afilar la espada, porque en el proceso la espada es repetidamente afilada, se frota contra la piedra rectificadora para que tome el filo adecuado una y otra vez. Se usaba esa palabra en ese sentido, repetir. También hay otro significado de ese verbo, que esa palabra se aleja de una simple repetición para una memorización, sino que la idea es aplicar la verdad a la situación que se enfrenta. Sin duda se debe memorizar repetidamente, pero también se debe mostrar la aplicación en la vida diaria. Esto es la verdad integrada a la vida del niño. Los niños deben ser enseñados a relacionar las escrituras a cada aspecto de la vida. La meta no es solamente enseñar historias de David, sino a Dios y cómo relaciona lo que pasó en la vida de David a la vida de ese niño. Cómo aplicarlo a la vida de ellos. Dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Yo espero que todos tengan experiencia aquí de meter un clavo. Yo creo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha tocado sacar un clavo de una de esas maderas que ya son viejas. Usted se esfuerza y trata y hace todos los esfuerzos con una palanca y todo, y esos clavos están bien metidos. Y esa es la idea de este pasaje. Clavos hincados, clavos bien metidos, la verdad bien afirmada. No débilmente. Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 2:1 y 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia. El Padre hablando al Hijo. Para desempeñar mejor este deber, hay que pensar en los mejores medios para llegar a ellos. Observa a tus hijos. Aprovecha momentos. Obviamente la devoción familiar en las casas debe ser algo regular y necesario, pero no queda ahí. Aprovecha el viaje que hacen en el carro, un paseo, cuando trabajas con ellos. Muchas veces tal vez estás viendo una película ahí con tu hijo y pasa algo y es una oportunidad para hablar de algún tema de la palabra de Dios y mostrar la condición de los hombres y algo en su propia vida. ¿Por qué te alegra esto tanto, hijo mío? ¿Por qué te entristeces por esto? ¿No te entristecen tus pecados? ¿Por qué te alegras y estás tan feliz al ver esto? ¿Y por qué cuando estás en el culto, en la iglesia, yo no te veo feliz? Eso muestra lo que hay en tu corazón. Aprovecha esas oportunidades para hacerle ver la realidad de su vida, para llevarlos a Dios. Algo que me llamó mucho la atención de un libro llamado Enséñales con diligencia del autor Luis Priolo es cómo debemos ayudar a nuestros hijos a que mediten en la palabra de Dios. Y quiero leerlo para ustedes aquí en la página 80. Esto tomado del título Tesoro del Corazón por un predicador puritano en 1666. Él dice: la meditación cristiana es la fijación de la mente de forma contemplativa y seria la realidad espiritual que la Biblia nos ha revelado. La meditación es la conversación del alma consigo misma, el discurso que mantiene con la verdad obtenida y las impresiones recibidas en el santuario secreto de su propia conciencia. Es el esfuerzo solemne del alma para hacer suyas las cosas divinas y así resolver, reflexionar y dirigir y digerirlas, para que así su poder transformador obre en todos los elementos y la facultad de su ser. Es el progreso digestivo por el cual el alimento espiritual alimenta el alma y promueve su crecimiento en la santidad. La falta de meditación es la razón principal de que muchos cristianos profesantes, a pesar de la exposición a la enseñanza más excelente, siguen siendo ignorantes, inestables y sin fruto. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La instrucción fluye sobre ellos en todas partes, pero sus corazones y mentes son como tamices, de los cuales todo resbala tan rápido como se vierte. Las impresiones que la verdad hace en sus mentes son tan temporales como caracteres trazados en la arena del mar, los cuales son borrados para siempre por una ola. Pero la meditación en ella imprime la verdad profundamente en la conciencia y la graba en las tablas del hombre interior, como con la punta de un diamante o un rayo láser. Por lo tanto, se incorpora en el alma y forma, por así decirlo, una parte de ella y está siempre presente para regular los afectos del corazón y para controlar y guiar todos sus movimientos. Debemos ayudar a nuestros hijos a meditar en la palabra de Dios. Sela, medita en esto. Medita en esto, medita en la palabra de Dios. La meditación es la actividad de traer a la mente y pensar, mantener y aplicar a uno mismo las diversas cosas que uno sabe acerca de las obras, los caminos y los propósitos de Dios. J.I. Packer. Ayudemos a nuestros hijos a meditar conforme vayan creciendo. En tercer lugar, la disciplina. Y como les dije, hace poco fuimos enseñados en este tema. Y tenemos la corrección verbal, que es mediante palabras, y la otra la vara. La primera es la reprensión y la segunda la corrección o castigo. Reprensión denota amonestación fuerte, pero corrección suave. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Más que 100 azotes, una buena reprensión aprovecha al entendido. Quiera Dios darnos hijos entendidos en los caminos de Dios. Oremos, oremos. Debemos hacerles ver a ellos y a nosotros mismos que estamos convencidos de que la reprensión es algo bueno. No huir de ella, no dejarla a otros. O te voy a llevar donde el pastor para que te reprenda. Es deber de nosotros.
Son los padres que deben hacerlo. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proporciona comprensión y prudencia. 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hay gran bendición en ello. Proverbios 24:25. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Por esto los hombres santos de Dios no han escatimado en reprender a sus hijos. Y los que no lo han hecho han recibido el fruto del profeta Elí, que no lo hizo como Dios le mandó. La corrección. La última y más adecuada clase de corrección es la física, es decir, la vara. Es un medio designado por Dios para la buena educación y crianza de los hijos. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu corazón para destruirlo. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Hebreos 12 nos da el ejemplo de Dios. Vamos un momento a Hebreos 12, versículos 6 y 8. Hebreos 12. Dice así, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quién mejor que Dios que puede decirnos cuál es el medio adecuado para corregir? ¿Quién puede poner en duda el amor de Dios hacia sus hijos? ¿Quién es más sabio que Dios? Entonces, según lo requiera la necesidad, aplique fielmente el mandamiento de Dios a sus hijos. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En relación a esto debo decir que la corrección no solo debe ser dada por el padre, sino también por la madre. Pero el padre es el que debe guiar cómo se dará esa instrucción de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos regirnos por la Biblia y no por nuestras experiencias. Hay gente que no quiere disciplinar a sus hijos porque dice, es que a mí de pequeñito mi papá me golpeaba tanto. O sea, no son nuestras experiencias. Hay otros que dirán, a mi papá o mi mamá nunca me golpearon, nunca me disciplinaron, nunca me corrigieron. O sea, no son nuestras experiencias, nosotros nos regimos por la palabra de Dios. A ella vamos. Obviamente, muchos de nuestros padres lo hicieron de forma equivocada, sin el entendimiento de Dios. Nosotros tenemos la bendición de la guía de Dios y debemos confiar en eso. Hay que creerle a Dios. Además, el niño comprenderá, cuando se habla del pecado, que el pecado tiene un castigo. ¿Cómo Dios castiga a los pecadores? Si usted lo disciplina, él entenderá esto, que toda rebeldía y negligencia tiene un castigo. Ablandará sus almas para el mensaje de Dios. Es como si la parte de atrás de los niños estuviera conectada con el corazón. Hay una conexión ahí directa. Debemos hacerlo de forma correcta. No debemos humillar al niño o la niña. No hay que deshonrar su cuerpo pegándole en la cara o desvistiéndolo totalmente. No hay que hablarle enojado, porque agregamos un pecado más al pecado que ya el niño cometió, nuestro pecado de enojo. No debe ser excesivo, sino que el castigo debe ser adecuado o equitativo a su pecado. Se debe mostrar en amor, aún después de aplicar la disciplina, cuánto te amo. Y buscar el lugar adecuado. Los lugares públicos no son los mejores lugares para hacer esto. Es necesario esto, que el niño comprenda que debe obedecer a sus padres porque es un mandato de Dios. Y que el padre debe corregir al niño como Dios lo ha dicho. ¿Cuántos niños han sido librados de la muerte por haber sido obedientes a sus padres? ¿Cuántos han muerto por no aprender a obedecer la voz de sus padres? Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al niño, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
Dice este hombre de Dios que el padre indulgente o que no actúa es más bien un mal para su hijo. Oiga esto. El padre indulgente o que no actúa es más bien un mal para su hijo. ¿No seríamos llamados malos padres si vemos las enfermedades físicas de nuestros hijos y no actuamos? Igualmente con las necesidades espirituales de todo niño. Dice además que muchos objetan esto por no querer causar un dolor al niño y responde que el fruto futuro debe considerarse más que el dolor presente. Hebreos 12:11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los padres deben hacer esto entonces de forma bíblica. 1. Les evita muchos dolores porque muchas amonestaciones repetidas con frecuencia a veces son despreciadas. Pero reforzar la reprensión con vara les hará estar sensibles a lo que escucharon. Nosotros tenemos gradas en la casa y nuestra hija, no suba las gradas, no vaya a las gradas. Y entonces sacábamos la varita y ¡plum! Entonces ahí se devolvía y otra vez a las gradas, ¡plum! Para que aprenda. Y entonces hicimos una cosa, un día pusimos la vara en la primera grada y llegó ahí gateando y así, y dio media vuelta y se devolvió. Recordó lo que significa eso. Te evitará mucho sufrimiento y vergüenzas futuras. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Qué vergüenzas pasan muchos padres, ¿verdad? En lugares públicos por hijos desobedientes. La vara lo apartará de la necedad. Libera a los padres de participar en el pecado de sus hijos, ya que si no se reprende y actúa, se hace cómplice de ellos. Es culpable el que roba como el que pone la escalera. Si usted no actúa, usted está siendo cómplice de ese pecado. Dice el Señor a Elí, o dijo el Señor a Elí, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Qué palabras, ¿verdad? Que deben amonestarnos a nosotros. Que él sabe. ¿Qué sabes tú que no has reprendido de tus hijos? Confiemos en Dios cuando Él nos dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. 3 consejos entonces para terminar ya muy rápidamente. Dice, castigue a su hijo por un pecado, por una rebelión. Si usted no hace bien la investigación, lo que va a hacer es causar un daño. Averigüe que es un pecado, que no fue una torpeza, que los niños pequeños cometen muchas torpezas, están aprendiendo. Entonces averigüe bien, porque si no lo que usted va a hacer un daño. La manera, corrija como Dios nos dice que hagamos y hágalo como Él nos hace con nosotros. Ore por usted mismo y por sus hijos en los deberes de ser disciplinado. Eleve su corazón a Dios cuando tenga que aplicar disciplina a su hijo. La corrección debe aplicarse con amor. Asegúrese que no hay odio ni enojo en su corazón. Dios nos corrige en amor. Así debemos hacerlo nosotros, con compasión pero firme, con ternura pero con decisión. Siga este orden, la reprensión con palabras antes que la vara. Como un médico antes de la operación prepara al paciente. Mire, le vamos a hacer esto y esto y esto. Sería cruel que lo ponga en la mesa y lo abre sin haberle dicho qué es lo que va a pasar. Lo prepara. Nos ponen una inyección, ¿verdad? Usted ha visto que nos hacen así el bracito, ¿verdad? Y después viene la inyección. Hablemos primero con ellos. Si el niño es pequeño, modere su actuar hacia sus partes traseras, pero que cause dolor sin dañarlo. Hay algunos que aplicaban la vara a los niños con el pañal puesto y lo que le hacían era dañarle la columna, ¿verdad? Y nunca hacía. Debe hacer una reprensión directa, fuerte, en la forma adecuada y en el lugar adecuado. No permita que el llanto evite el castigo o que el niño entre en descontrol. El niño debe respetarlo a usted y obedecer. La falta que comete el niño en primer lugar es contra Dios.
hacia allá es donde debemos llevar al niño y la necesidad de arrepentimiento, porque es del corazón donde sale toda esa rebeldía y todo ese pecado, es para llevarlo a Cristo finalmente. También, si ha causado daño a otros, debe aprender también a pedir perdón a otros y resarcir la falta. Dios trata con nosotros en todo esto, como aprendimos hace unas fechas, ya que al castigar las faltas del niño, también nosotros debemos revisar nuestros corazones y pecados delante de Dios y así considerar cómo Dios también nos trata a nosotros. Que el Señor aplique todas estas verdades a nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por estos siervos tuyos que han escrito estas cosas para volvernos a recordar una y otra vez, Señor, tus palabras, tus mandamientos. Tenemos un deber de enseñar a nuestras familias, pero no queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Perdónanos cuando no hemos orado como debemos orar, por nuestras familias, por nosotros mismos, porque es tan maravilloso lo que tenemos que enseñar. Es de ti que queremos hablar y muchas veces lo hemos considerado tan levemente. Ayúdanos, Señor, porque no hay como tú. Que nuestras familias puedan ver que verdaderamente a nosotros nos importa enseñar a ellos de quién eres tú. Guíanos también entonces en la reprensión a nuestros hijos y cuando aplicamos la disciplina. Ayúdanos a ser fieles en este deber. Ayúdanos a guiar a nuestras esposas a hacerlo cuando nosotros no estamos. Ayúdanos a ser fieles en estos deberes, a hacerlo correctamente y confiar en tus promesas. Pero principalmente pedimos salvación por nuestros hijos, porque al final eso es lo que ellos necesitan. Ten misericordia de ellos. Gracias en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.